Dice el versículo 10 de 2 de Samuel capítulo 24, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres, que vengan 3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses? ¿O tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Espero que no reciba el coronavirus, ¿no? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande y no que yo caiga en la mano de los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es viva y es eficaz, y a pesar que estos versículos, Señor, desafían a cada oyente por cuestiones teológicas, aparentes contradicciones, situaciones difíciles donde mueren inocentes. Señor, háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta mañana. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hoy es el día final de terminar 2 de Samuel. Tengo un cuadro donde podemos entender un poco más el contexto. 2000 años antes de Cristo tenemos lo que se le llama la época patriarcal. A partir de eso, de 1400 a 1200, tenemos la época del Éxodo, de 1200 al 1100, la época de los jueces, del 1100 al 932, la monarquía unida o la Reino Unido, y del 932 al 586 vemos el reino de Judá. 586 al 539, ahí termina el exilio, aunque comenzó el 605 porque son 70 años de exilio, y del 539 al 333 vienen los persas, donde está el libro de Esther, y del 333 al 63 surge la época griega. Por eso hay un silencio de Malaquías a Mateo, 400 años, pero surgen los griegos, surge Antíoco Epifanes, y ahí se conoce también los macabeos, la guerra de los judíos, donde Josefo escribe. Y del 63 hasta el año 0 es donde surgen los romanos. Por eso que cuando llega Jesucristo es el imperio romano y son las historias acerca de Jesucristo, empezando Mateo, Marcos, Lucas y Juan en adelante. Pongo este cuadro, ¿por qué? Porque Samuel se escribe aquí en la monarquía unida. Pero hay un libro paralelo que cuenta las historias, que es el libro de Crónicas. Y Crónicas se escribe acá, después del 539, en el exilio. Aparentemente entre los 400 o 450 se escribe el libro de Crónicas a unos habitantes de Jerusalén que regresan del exilio y que no entienden qué y cómo vivieron sus padres, sus antepasados, y el escritor, que se supone que es Esdras de Crónicas, resalta algunas historias, y esta historia la resalta desde una perspectiva diferente, mientras que Samuel habla a aquellos que están dentro de la monarquía unida. ¿Por qué hago esta introducción? Este capítulo 24 va a ver el título donde David hace un censo. Pero este capítulo está dividido en 3 partes. Del 1 al 7, David ordena que se lleve a cabo un censo. Pero del 8 al 17, David y la disciplina de Dios. Y del 18 al 25, David construye un altar. Acabamos de leer que David se remuerde, se da cuenta que ha pecado. Pero Dios le dice, te doy a escoger 3 posibilidades. La primera, la segunda, la tercera. ¿Cuál escoges? Pero ¿cómo comenzó esta historia? Versículo 1. Una vez más, dice la Biblia, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle,
haz un censo a Israel y de Judá. Y aquí tenemos la primera, diríamos, desafío de interpretación y hasta desafío teológico. ¿Cómo es que el Señor incita a David para que haga un censo y luego lo castiga? Y castiga al pueblo de Israel. Ahora, para aumentar el conflicto, diríamos, Primera de Crónicas 21, 1 al 2, dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo al pueblo. Entonces, ¿quién fue? ¿El Señor o Satanás? Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan a un censo militar y bla, bla, lo que dice. O sea, ¿quién? ¿Fue Satanás o fue el Señor? Es importante entender la Biblia en su contexto, y por eso es que hablé en el principio este cuadro. Esdras, si es Esdras el autor de Crónicas, está interesado en que entiendan que había un agente llamado Satán o Satanás, que también estaba interesado en destruir al pueblo de Dios, y que solamente de él podía venir estas malas intenciones. En cambio, Samuel está interesado en hacer entender la soberanía de Dios, que Dios es soberano y es tan poderoso que puede usar, ojo, puede usar y usó muchas veces a Satanás para cumplir sus propósitos. Y algunos dirán: pero entonces esto lo vuelve como que Dios es el culpable. No, no lo vuelve como Dios es el culpable, sino simplemente nos hace entender que Dios es soberano y conoce aquello que está en nuestro corazón. Seguimos con el conflicto. ¿Provocó Dios que David pecara? Hermanos, Dios no provoca a la gente a pecar. Entonces, ¿qué sucedió? Dios permite que Satanás saque a relucir la pecaminosidad del corazón del ser humano. O sea, ¿cómo es que permite que saque la pecaminosidad? Bueno, vamos a ver Santiago 1:13. Recuerden que uno de los principios en la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Qué dice Santiago 1:13? Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces, versículo 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y hasta ahí viene la lucha en el interior del ser humano. ¿Y qué tiene que ver esto con David? David, aparentemente, este es un versículo bien, como le digo, que toma tiempo estudiar, pero el escritor no pone cuál es el pecado de David, cuál es el pecado del pueblo de Israel. Simplemente explica que la ira de Dios vino contra Israel e incitó a David. Parece que en el fondo del asunto el culpable es el pueblo. Quizás porque le dieron validez a su hijo Absalón, se rebelaron contra el ungido de Dios. Quizás estaban desviándose otra vez tras ídolos, como la historia de los jueces. No los dice, pero sí sucede algo. David, en el fondo de su corazón, estaba siendo arrastrado y seducido a hacer un censo, porque quería saber cuántos soldados tengo. Ahora tengo paz, ahora tengo tranquilidad, tengo riqueza, tengo un reino, pero quiero saber cuánto tengo. Quiero saber cómo lo he logrado. Este tipo de situación en el corazón de David era como que daba vueltas en su cabeza y vueltas en su cabeza y vueltas en su cabeza, lo arrastraban, lo seducían, hasta que, versículo 15, que dice Santiago, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. El Señor vio lo que tenía en el corazón David, lo incitó, le dijo: haz el censo. Usó un agente, Satanás. Y Satanás que tienta, Satanás que está como un león rugiente buscando a quien devorar, David cedió, pero por lo que ya estaba en su corazón.
Me explico un poco más. Si tú estás luchando, ojo, con un pecado, si estás luchando, significa que está en tu mente y en tu corazón. Y muchas veces nosotros tenemos este tipo, lo llamamos debilidad, lo podremos llamar lucha interna, y que lo pongamos así. Si tú luchas, por ejemplo, con la mentira, o si tú luchas con el robar o agarrar cosas que no son tuyas, que te pueden traer beneficio, la coima, la cutra, no sé, o luchas con situaciones de lujuria, situaciones sexuales, luchas con las parrandas, luchas con todo, pero está en tu mente y en tu corazón, y tú dices, bueno, no lo hago porque, bueno, escuché el mensaje y no debo de hacerlo, o de repente mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi familia me va a ver, entonces mejor no lo hago. Bueno, espero que no digan el pastor me está viendo y no lo hago, ¿no? Bueno, de repente dirán, de repente me descubre el pastor, no lo hago. Entonces luchas, pero sabes que el pecado está acá y está acá. Y a veces tanto que quieres luchar y quieres hacerlo escondidas, Dios agarra, usa un agente llamado Satanás y dice, bueno, tanto que quieres, tanto que estás luchando en tu corazón y no te arrepientes, bueno, vamos a sacarlo a la luz y cedes al pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz a la muerte. ¿Sí me entienden lo que está pasando, hermanos? Pues muchas veces cuando digo, yo no tenía, digamos, muchas capacitaciones cuando me casé, no había talleres para pareja, pero ahora con el tiempo mi deseo es ayudar y animar parejas porque Dios me ha ayudado en mi relación de matrimonio. Y cuando caso a los jóvenes, o sea, no caso con Z, sino caso con S, les digo, por favor, ustedes están viniendo con su terno negro, porque hoy día es su funeral, es su entierro, ustedes hoy día se vienen a morir acá a este altar y todo, dicen, no, los solteros, ¿no? Pero en la mente es que quiero decirles a ellos que tienen que morir a su soltería, que ya escogieron una mujer y le tienen que decir no a todas las mujeres del mundo, no importa si son coreanos, chinos, japoneses, ingleses, alemanes, brasileros, no sé. Porque por ahí hay un pensamiento que dice, mi esposa es la casada y yo soy el soltero. Entonces no has muerto a tu soltería, el pecado ¿dónde sigue? En tu mente y en tu corazón. Que si alguien te da la oportunidad, tú puedes ceder. Es lo mismo lo que estaba pasando en el corazón de David. Y Dios puede usar un agente llamado Satanás para que saque a relucir la suciedad de tu pecado y seas avergonzado y luego sufras las consecuencias de tu pecado. Entonces siempre les enseño como un semáforo. ¿Recuerdan? El semáforo tiene el color verde. ¿Y qué significa el verde, hermanos? Pasa, pasa, pasa. El ámbar, el amarillo, ¿qué significa? Aprieta el acelerador para que vaya más. No, ¿qué significa? ¿Sabes qué significa? Aprieta el freno, porque es el momento de apretar el freno y no debes de cruzar. Y la luz roja es que si te pasa puede venir el otro auto y te mueres. No deberías llegar a la luz roja. En cambio, nuestra vida debería ser así. En tus luchas, mira, si es el dinero, vas a tener dinero por tu mano, sí, ¿no? Si son cuestiones sexuales, de repente, ¿no? Estás luchando, o con personas del sexo opuesto, puedes tener amigas, puedes ver nadie está diciendo, mira, vas a la combi y escuchas un reggaetón todo sucio, pervertido, miras la televisión, esto es el verde, estás ahí, tienes que luchar. ¿Cuándo debes ponerle alto? Cuando ya buscas mirar pornografía, ya tienes el deseo de meterte a algo, ya tienes el deseo de agarrar el dinero en tu trabajo y te vas sacando 5 solcitos, 10 solcitos, ahí, cuando tengas la tentación, el deseo es la luz amarilla y arrepentirte, porque el pecado está en tu mente y en tu corazón. Pero el momento que tú lo dejas y tú dices, nadie me ha descubierto, nadie me ha visto, nadie sé, y a pesar de eso Dios sigue obrando entre comillas, porque ese es el peligro de muchos
predicadores hoy. Dios sigue haciendo, Dios sigue obrando, sigo siendo útil a pesar de mi pecado, que nadie lo sabe. Un día va a llegar cuando Dios use un agente llamado Satanás y te va a mostrar una tentación, pero ya el deseo está en tu corazón, ya te está arrastrando, ya te está seduciendo, solo falta el empujoncito, y ese empujoncito va a ser fatal. Por eso tenemos que abandonar hoy mismo el pecado y arrepentirnos si está cavilando en nuestro corazón, y arrepentirnos si está maquinando, porque sabían, los seres humanos somos como una fábrica de pecar. Decirle, no, me arrepiento, perdóname, Señor. Por eso decía el apóstol, no le den ni cabida al diablo, no le den, porque el diablo es astuto, padre de mentiras. Es tan viejo, hermanos, que se las sabe todas. No pretendas entrar en su campo y pensar que le vas a ganar. Un hombre conforme al corazón de Dios cede a la tentación. Versículo 2 dice, entonces el rey les ordenó a Joab y a todos los capitanes del ejército que lo acompañaban, vayan por todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Versículo 3, Joab le respondió, que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permite llegar a verlo con sus propios ojos, pero ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? O sea, Joab estaba oponiéndose porque no hay sentido. Ahora, si nos ponemos a preguntar, ¿qué había de malo en hacer un censo? Porque en Números, el capítulo 1, versículo 2 y Números 26, 2, se llevó a cabo un censo. Por eso se llama Números, ese carta, ¿sabían? Porque empiezan a contar. 1, 2, 3, se llaman números. No, contaron familias. Pero, ¿qué había de malo? El problema era que en Éxodo 30, 12 dice, cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Parece que obviaron o olvidaron este texto y David empezó a contar y no había esa paga al Señor. Pero ¿por qué deberían de pagar al Señor? Simplemente porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Le pertenecía a Él. Él lo comenzó, Él lo levantó. ¿Eso saben cómo se llama eso, hermanos? Derecho de propiedad. Por más que puedas pensar, Dios tenía el derecho sobre Israel y no David. Pero el momento en que David piensa, es mi ejército, es mi pueblo, los conflictos entran, lo arrastran y lo seducen para querer decir cuántos soldados tengo. Eso puede ser el mismo peligro para un pastor. Por ejemplo, hay pastores que dicen, mi iglesia, yo soy tu padre, hónrame, tú me debes todo a mí. O sea, no, las ovejas, ustedes ovejas, no son mis ovejas, ¿no? Son las ovejas ¿de quién? Del Señor. Aunque hay ovejas que digo, Señor, ¿por qué no te los llevas, Señor? ¿No? Hay ovejas así, ¿no? Y una vez hacemos el sacrificio acá. Pero son del Señor, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Pero David no tenía esto presente y recordemos que todos pertenecemos a Dios por ser su creación. Ya sea por el producto de su redención y justificación, todos nosotros como iglesia le pertenecemos al Señor, así como Israel le pertenecía a Dios. Israel, vuelvo a decir, no pertenecía a David, sino a quien pertenecía, a Dios. Pero entra el orgullo en el corazón y el orgullo de querer saber cuánto ejército tengo le lleva a la vanagloria. No fue la primera persona que cayó en la vanagloria. En la Biblia, en el libro de Daniel, Dios permitió que una nación terrible crezca, se desarrolle, sea fuerte para castigar y disciplinar a Judá. Se llamaba Babilonia. Y Babilonia era espectacular, pero Dios permitió que aún así en su maldad crezca ese imperio, hasta que llegó el día que Nabucodonosor miró al cielo y dijo, miren lo que yo he logrado, lo que yo he hecho, miren mi imperio. En ese momento vino una voz del cielo y Nabucodonosor llegó a ser una bestia.
Bestia real, no una bestia, esta es bestia, no. O sea, bestia. Dice que por 7 años le crecieron las uñas, le salieron pelos de los vellos del cuerpo y vivía como una bestia. ¿Y cuál fue su problema? La vanagloria. Ahora David está cayendo en la vanagloria. ¿Y qué es la vanagloria? Pues es la gloria vana, ¿no? La vanagloria es llevarse la gloria. Pablo dijo en 2 de Timoteo 3, 1 al 2, que en los futuros, en este tiempo van a surgir hombres que quieran llevarse la gloria. Y créanme, hermanos, que eso es lo que estamos viendo hoy. Tú prendes la televisión en canales cristianos o en la radio, ves hombres y mujeres llevándose la gloria, que quieren mostrarse con mucho favor y se ponen en el lugar de Dios. Dios no comparte su gloria. Isaías 42:8 claramente lo dice, hermanos. Dios no comparte su gloria. Pero a veces los seres humanos caemos a la adulación, ¿no? Por ahí viene alguien y dice, pastor, me gustó su mensaje. Dice, uy, miren lo que he logrado. No he logrado nada, hermanos, es solamente para la alabanza de la gloria del Señor. Debemos de cuidarnos de no caer como cayó David. ¿Y qué pasó? Versículo 4. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. 5. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle, después del cual siguieron hacia Gat y Jazer. 6. Fueron por Galad y por el territorio de Tachtín, Jotzi, hasta llegar a Dan Jaán, a los alrededores de Sidón. Si están memorizando esos pueblos, ¿no? Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Beerseba en el Negev de Judá. Así que si no se ubicaron, no se preocupen, hermanos, porque son nombres, y cuando vayas a la tierra prometida, aquí cerca de Jaffa o Jaffa está Tel Aviv. Y vas a recorrer hacia el norte, que vendría a ser Tiro y Sidón, y luego te vas, miren, acá a Jazer, que lo ha mencionado, y luego a Sidón, y luego llegas hasta Beerseba. O sea, todo el país se recorrieron. Si tú lo miras ahí, dices, wow, tanto, si es grande. Miren, Ica, el departamento de Ica es más grande que Israel. ¿En cuánto tiempo puedes recorrer Ica de norte a sur? ¿Un par de horas? ¿3 horas? ¿Sí o no? Israel es pequeñito. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuánto tiempo les tomó? Versículo 8. Al cabo de 9 meses y 20 días. Después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. O sea, 9 meses, ¿por qué? Porque no había autos, pues, hermano. No había esa tecnología, todo eran caballos, tenían que juntar al pueblo, contarlos uno por uno. O sea, David tenía 9 meses para recapacitar y decir, detengan el censo, por gusto, pero no lo hizo. Versículo 9, Joab le entregó al rey los resultados del censo militar, y en Israel habían 800,000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá 500,000. O sea que 800,000 más 500,000, 1,300,000. Y David dijo, wow, ejército, ¿quién se puede meter con nosotros? El 10, entonces se le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. David se da cuenta, ¿por qué? Porque sabía que el único que podía ordenar un censo es Dios. Y se dio cuenta de que se había enorgullecido, se había dado cuenta que la vanagloria llegó a su vida y dijo, Señor, perdóname. Esto es algo que lo hace a David un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque al ser sensible al pecado cometido, y vemos que al confesar su pecado y el no volver a hacerlo, esto lo hace un hombre conforme al corazón de Dios. No es un hombre perfecto, porque no hay perfectos. No es un hombre que no se equivocó, no es un hombre que no cometió errores. No, al contrario, cometió errores, pecó y hizo muchas cosas negativas como ahora,
Pero lo que le hace conforme al corazón es la sensibilidad a escuchar la voz de Dios y decir, perdóname. Porque muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios cuando estamos mal. Puede ser llamado la conciencia para algunos, ¿no? Que tu conciencia te dice que no está bien. Algunos han dicho, esa es la pequeña voz de Dios diciéndote en tu interior que aquello que tú estás haciendo está mal. Pero puede ser por un estudio de la palabra, una canción, tú escuchas y dices, Señor, no debo hacerlo, no debo seguir. Y lo triste es que lo sigues haciendo, que quieres seguir haciéndolo. Y eso te descalifica para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Pero el arrepentirse, el pedir perdón, el confesar su pecado a Dios, nos vuelve personas conforme al corazón de Dios. O sea, ser conforme al corazón de Dios viene de una relación sensible a la voluntad de Dios. ¿Qué tan sensible eres tú a la voz de Dios, hermano? ¿Qué tan fácil eres decir, Señor, perdóname? O cuestionas, o te olvidas, o piensas que Dios no lo va a tomar en cuenta. Versículo 11. Bueno, por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad. Recuerden que son 3 los que escribieron Samuel, ¿no? Samuel, Natán y Gad. Y este es el último, Gad, con G-A-D. Vidente de David, y le dio este mensaje. Versículo 12. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Es curioso la forma que Dios actúa, ¿no? Te doy 3 opciones, es como un examen, ¿no? A, B, C, D. ¿Cuál será? O como, yo me acuerdo cuando fuimos con los niñitos de Huiñaspa y Atiabaya, o Atingo, niñito se ganó su tómbola. ¿Han visto esas que tira un globito, ¿no? Y la tómbola le decía, escoge entre 3 regalos, una pelota, un ludo, no sé qué. ¿Cómo el Señor actuaría así? Pero no era pelota ni ludo, hermanos, ¿no? Ni era ni siquiera un combo, a ver, combo 1, combo 2, combo 3. Miren lo que venía, versículo 13. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? Estas son tus 3 opciones, David. Que vengan 3 años de hambre en el país, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de peste. Espero que no haya sido el coronavirus, ¿no? Piénsalo bien y dime qué debo de responderle al que me ha enviado. Ahora sí, hermanos. Pero volvemos a preguntarnos, ¿qué hizo David? ¿Cuál fue el problema? Miren, Dios sabía que Israel estaba mal y quería disciplinar a Israel. Y usó todo esto para corregir a su pueblo. La ley era condicional. En Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1, Dios le dice, mira, vas a entrar a la tierra prometida, pero te voy a condicionar 2 cosas. Si tú obedeces, vas a ser cabeza, no vas a hacer cola, vas a prestar, no vas a pedir prestado en nada, vas a hacer esto, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Pero le dijo también a partir de otro versículo, si tú me desobedeces, bueno, versículo 20 dice, el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta por haberme abandonado. 21, el Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra en la que vas a tomar posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Pareciera lo que hoy día el mundo está sufriendo, ¿verdad? Ahora, esa era la plaga. 23 y 24. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Hambruna. Ahora, 25 y 26. El Señor hará que te derroten tus enemigos. Avanzarás contra ellos en perfecta formación, pues huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien los espante. Los 3 castigos eran 3 maldiciones si es que el pueblo de Israel se olvidaba de Dios. Y ahora se lo pone a David, el profeta. ¿Cuál de los 3 escogerá?
Si tú fueras David, ¿qué escogerías? Piensa bien. Piensa bien. 3 años de hambruna, 3 años que los enemigos vengan, persiguen, o 3 días de plagas. ¿Qué escogerías, hermano? Miren, en este momento Dios está usando el pecado para revelar el corazón, pero también la sabiduría de David. Versículo 14. David, como tú y yo diríamos, estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero pensó rápido y dijo, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande. Miren la relación que tenía con el Señor. Y no que yo caiga en las manos de los hombres. O sea, si tú vas, opción 1, ahí está, opción 1, ¿no? Guerra. ¿Qué significaría si va a la guerra por 3 meses? Bueno, él estaba seguro porque era el rey, tenía su ejército, pero el pueblo estaba indefenso. ¿Y cuántos iban a morir en 3 meses? Si en un día podían morir 40,000, 50,000, imaginen en 3 meses. Opción 2, hambruna. También en la hambruna él estaba seguro, porque era la realeza, tenían sus almacenes, pero el pueblo estaba indefenso. ¿Qué hubieras escogido tú? Opción 3, la peste. ¿Qué significaba? Que todos serían afectados, ricos y pobres, como lo es hoy día con esta pandemia, que todavía no se le llama pandemia, pero es pandemia, me parece, todavía no, el coronavirus, que está afectando a ricos y a pobres. Pero algunos dicen más a los ricos porque son los que viajan, ¿no? Por ahí. Bueno, hermanos, no sé, pero al que va a tocar. Y que Dios tenga misericordia de Arequipa, pues, hermanos, o del Perú. Pero en ese caso, ricos y pobres iban a ser afectados. Miren el corazón de David. A veces pienso, ¿no? Si yo hubiese sido David, piña, yo me salvo, hambruna, bueno, que se mueran los demás, yo estoy feliz aquí comiendo mi pancito. Guerra, yo estoy protegido. No, pero David dijo, no es justo. Ese es un buen gobernante. Esos gobernantes carecemos en la América Latina, hermanos. ¿Cómo son nuestros gobernantes? Todo para ellos. Y el pueblo, que sufra. Este gobernante, este rey, conforme al corazón de Dios, que dijo, yo también, yo me pongo en primera fila. Y si viene la peste, que venga sobre mí, sobre mi familia y sobre todos. Todos nos mojamos, como decimos, ¿no? Pero hoy día nuestros gobernantes, ellos son esa élite que gana más, que la justicia no los alcanza, ¿no? Que tienen mejores posiciones, que pueden muchas cosas, pero de una peste, de un virus, no se van a salvar. A veces Dios permite esas cosas, hermanos. Escogió la opción 3 y nos da una lección David, que si caes en pecado, ¿qué tienes que hacer? Vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque el ser castigado o disciplinado por Él es mucho mejor que arriesgarse a vivir sin Él. Él dijo, yo sé que Él es compasivo, caigamos en sus manos, porque no quiero caer contra mis enemigos, porque esos hombres son crueles. Tampoco contra el hambre, porque no sabemos cuántos morirán, pero mejor caigamos en las manos del Señor. O sea, me someto a la disciplina del Señor. Muchas personas cuando pecan, en lugar de someterse a la disciplina del Señor, lo que prefieren es huir de la iglesia, escapar del cuerpo de Cristo o salir, decir, no, es mucho Dios para mí, tus caminos, mejor estoy en el mundo que en la iglesia. ¿Sabes? No te va a ir mejor. Por eso, al ser castigado o disciplinado por Él, es mucho mejor que arriesgarse a vivir sin Él. Versículo 15 dice, por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana, hermanos, hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. ¿Por hacer un censo? Sí, por hacer un censo. Porque este libro empieza mostrando esa crisis religiosa del libro de Jueces.
Esa crisis religiosa cuando el sumo sacerdote y los hijos del sacerdote no tienen temor a Dios. Y surge Samuel. ¿Recuerdan el capítulo 1 cuando Ana ora? Hay una crisis. Y no entiende el pueblo de Israel que Dios es su gobernante, que Dios tiene la última palabra. Y termina dándoles la lección diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Que si tú fallas, que si tú pecas, vas a sufrir las consecuencias. A veces no nos gusta entender esto. Versículo 16, entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de Araúna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Miren, hermanos, ya había llegado por todo esto y la última ciudad era Jerusalén, la ciudad de David. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo el ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. Ahora surge otro conflicto, no sé si se dan cuenta, lo he remarcado. Dice que el Señor se arrepintió. Uno dice, ¿pero que acaso el Señor no se arrepiente? ¿Cómo acá dice que se arrepiente? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Ah, no, se está contradiciendo la Biblia. ¿Sabes qué, hermano? No se está contradiciendo, la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando dice que Dios no se arrepiente, no solo está en este versículo, y te lo pongo más conflictivo, Números 23, 19 y Malaquías 3, 6 también dice que Dios no se arrepiente. Pero hay textos donde dice que sí se arrepiente, que está en Génesis 6, 6 y Éxodo 32, 14. Génesis 6, 6 especialmente dice: Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Pero arrepentirse significa para Dios que sabes que lo dejo de hacer y borrar a todos los seres humanos. No. ¿Por qué? Porque la palabra arrepentirse no tiene implicaciones morales para estos contextos. Y espero que sí me entiendan. Abre bien los ojos, hermano. Ábrelos. ¿No? La palabra arrepentirse no tiene implicaciones morales. No es como nosotros que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una figura literaria que se llama el antropopatismo. ¿Qué es el antropopatismo? Es una forma de expresión en la que los sentimientos o los procesos de pensamiento de la humanidad finita se atribuyen al Dios infinito. Algo muy parecido se llama el antropoformismo, que Dios usa este recurso para hacer entender al ser humano que la forma, por eso formismo del ser humano, se le atribuye al Dios que es espíritu, porque Dios no tiene cuerpo. Por eso van a escuchar en la Biblia o van a leer que dice los ojos del Señor. Dios no tiene las manos del Señor, los pies del Señor. Eso se llama antropoformismo, que es una expresión literaria para darle forma humana al Dios que es espíritu. Pero el antropopatismo es darle esa expresión de sentimientos, porque Dios no tiene que arrepentirse de nada. Entonces, ¿qué sería? Bueno, para hacerlo y podamos entender, es el cambio de parecer al ver la respuesta al arrepentimiento de las personas. Incondicionalmente o condicionalmente. Un ejemplo para que se pueda entender esto. Dice Dios decidió destruir Nínive y levantó un profeta, él mismo levantó Jonás. Y Jonás fue, así ya reduciendo la historia, ¿no? Después del pez, llegó, predicó. ¿Qué hizo el pueblo de Nínive? Ayunaron, le pidieron perdón. Y Dios dijo, no los castigo. O sea, el cambiar de parecer, se usa la palabra arrepentirse. Y en este caso, al ver los 70,000 personas que estaban muriendo, Dios cambió de parecer y dijo, alto, iba a llegar a esta ciudad, que se llama la ciudad de David, Jerusalén. El ángel iba a llegar con la peste, pero Dios dijo, alto. Pregunto, ¿quién dijo que se detenga? Dios. Siguiente versículo, 17. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas?
¿Soy yo el que ha pecado? ¿Soy yo el que ha hecho mal? Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Pregunto, ¿David sabía que Dios había decidido detener al ángel? No lo sabía. Y ahí viene un asunto de perspectiva teológica. ¿Cuál sería? La soberanía de Dios, donde Dios detiene el castigo. Nadie le pidió perdón hasta ese momento, pero Dios decidió detener el castigo. Pero la respuesta del hombre, David pide perdón por sus pecados y pide misericordia, sin conocer que Dios ya había decidido. Entonces, ¿ven ese balance? Dios soberano, la respuesta del hombre. Dios soberano, la respuesta del hombre. Porque por ahí algunos dicen, entonces, ¿para qué oramos? Pues la oración es para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. No para mis caprichos, sino porque la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Seguimos y vamos a ver, 18. Ese mismo día, Gad volvió a donde estaba David y le dijo, sube y construye un altar al Señor en la parcela de Araúna el Jebuseo. O sea, una parcela, una era, dice la era, es un pedazo de tierra. ¿Dónde quedaba eso? Miren, esa parcela de Araúna se dice que es el lugar donde por poco mata a Abraham a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Lo llevó a ese monte que en Crónicas lo llama, que era el monte Moriah, que lo dice Génesis 22, 1 al 18, era el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, hasta que el Señor le dijo, no lo hagas. Pero ¿qué pasó? Después de la muerte de David, Salomón construyó el templo en ese lugar. ¿Y qué sucedió en el templo? Muchos siglos después Jesús enseñaría y predicaría allí para luego morir en una cruz. Qué interesante, ¿no? O sea, miren bien, aquí está la ciudad de David y aquí está el monte Moriah. Esta era la parcela de Araúna que Dios le dijo, ahí levántame un sacrificio. Acá con esta imagen para que puedan entender el monte Moriah y futuro lugar del templo. Y con esta imagen ustedes pueden ver la ciudad de David y el templo que se construyó. ¿Y qué sucedió en el templo? Jesús predicaba, Jesús sanaba y Jesús fue torturado en ese lugar. Ahora, hay una discusión, porque algunos dicen, fue llevado a un monte muy alto, pero cuando tú vayas allá, te van a decir, no fue allá, fue puesto en una calle aquí. Algunos tienen la idea, miren, esto es la ciudad de David y esto es el templo, pero la idea es que cuando miramos las películas nos hacen ver que sacaron a Jesús desde Jerusalén, del templo, lo llevaron a una montaña y Jesús estaba muriendo, pero según otros estudios dicen que murió ahí dentro. Pueden revisar los estudios. Y si eso es verdad, todo eso sucedió en la parcela que le pertenecía a Araúna, el Jebuseo, y que David, miren lo que hace, versículo 19, David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. 20, Araúna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. 21, su majestad, dijo a Araúna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela. ¿Qué había en esa parcela? ¿Qué iba a suceder? El lugar del templo y luego Jesús iba a ser crucificado. Respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. 22, tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas para que usted pueda usar como leña. 23, todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. ¿Qué está haciendo Araúna? ¿Qué le está diciendo? Rey, tú tienes que ofrecer holocaustos, no me tienes que pagar nada, te lo doy gratis. Es una ofrenda para ti, para que tú presentes esa ofrenda al Señor. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos David? Te toca dar tu ofrenda, tu diezmo, hermano, y por ahí dice, me toca dar 200, digamos, ¿no?
y viene un hermano y te dice, oye, no puedo ir a la iglesia, así dámelo estos 200, pues, ¿no? Y tú dices, yo tenía que dar 200, entonces esos 200 que sean como el que estoy dando yo. O te lo pongo más así, más interesante, ¿no? Hay personas que han venido muchas anteriormente a la iglesia y decían, pero ¿por qué no ayudamos a los necesitados? La iglesia debería ayudar. Amén, hermanos. Vamos a hacer una cuota, una chanchita, como lo quieran, vaquita, ¿no? Cada uno pone 50 soles. Ah, no, yo no tengo plata. Que ponga el que tiene. O si no, le surge la idea y dice, ¿por qué no mandamos cartas a las empresas, a otros hermanos? ¿No? O sea, yo puedo ayudar, pero con el dinero de otros. Pero yo ayudar con mi dinero, no puedo. ¿Me están entendiendo? David está diciendo, tiene la oportunidad de que le diga, mire, yo sé, rey, que vas a ofrecer holocausto, vas a hacer todo, te lo doy todo, no te va a costar nada. ¿Y saben qué dice David? Versículo 24. Pero el rey le respondió a Araúna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Y fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Miren, ya habían dado dinero en ese lugar. ¿Qué pasó más adelante? ¿Cuántas monedas de plata se dieron por otro sacrificio? 30 monedas de plata. Por este sacrificio se dio 50 monedas de plata, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se dio 30 monedas de plata. La actitud de David es sorprendente. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Miren, David sabía que no sería un sacrificio para Jehová si no le costaba nada. En otras palabras, él no buscó la manera más barata de agradar a Dios. Siempre tenemos un dicho, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué calidad de sacrificio ofreces a Dios? Pregunto, hermano, ¿qué calidad de sacrificio? ¿Ustedes creen que importa la calidad del sacrificio o la cantidad del sacrificio? ¿Calidad o cantidad? ¿Qué piensan? ¿Calidad o cantidad? ¿Se acuerdan de esa mujer que dio 2 moneditas? El que ha sido fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Hay personas que tienen problemas con dar ofrendas hoy al Señor. Y dicen, bueno, que otros den, yo no voy a dar. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿qué calidad de sacrificio ofreces a Dios? Tenemos este dicho, lo que no cuesta, no se valora. David dijo, a mí me tiene que costar, porque si no, no sería una ofrenda, no sería un sacrificio agradable al Señor. Pero hoy muchos, lamentablemente, tienen en su perspectiva de dar lo que le sobra al Señor. Si me sobra plata, después de haber gastado en esto, le doy al Señor. Si me sobra tiempo, después de hacer esto, le doy al Señor. Aún mi vida, ¿no? Si tengo por ahí, ya cuando envejezca, cuando me jubile, ahí voy a servir al Señor. En verdad no le estás dando una ofrenda al Señor de calidad. Versículo 25, allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Y entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. ¿Ven esos factores, hermanos? Dios dijo al ángel, no lo hagas. David ora, pide al Señor perdón. Señor, hasta aquí nomás, hace un sacrificio y Dios lo acepta. Ese es el proceso en el cual se llama adoración. El proceso por el cual Dios actúa en su soberanía necesita el factor humano, la oración. Necesita el factor humano, las ofrendas. ¿Cómo cumpliremos la misión de Dios? ¿Cómo alcanzaremos al mundo? Algunos, ese es problema de Dios. No, necesita las oraciones de su pueblo y necesita las ofrendas de su pueblo, porque las misiones se hacen dando también. La obra de Dios crece dando. Pero Dios es soberano y puede actuar y está actuando hoy. Yo te invito a ser parte de la misión de Dios aquí en la iglesia. Primera de Crónicas 21:26 dice,
Allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos. Miren, luego, en respuesta, Dios envió fuego del cielo. Eso no lo dice Samuel, ¿no? Pero Crónicas lo dice que, ¿te imaginas ese momento? Fuego del cielo caer. Increíble. Bueno, terminamos este libro aquí, hermanos. Recordemos, este libro comienza con una oración de Ana. La respuesta de Dios, un hijo y una ofrenda en vida de un hijo de Samuel. Miren la calidad de la ofrenda de Ana. ¿Cuál fue? Su primogénito, su único hijo que tenía en ese momento. Así comienza el libro. Y este libro termina con una oración de David. Una respuesta de Dios, calma la plaga, pero que es una ofrenda ¿de qué? De arrepentimiento. Se habían desviado un poco y el Señor le dice, bueno, voy a provocar un desastre. Te voy a mover el piso, como dicen, ¿no? O voy a despertar, como dicen, el avispero. ¿Me entienden? Muchas veces, hermanos, estamos tan cómodos, tranquilos, pensando, bueno, estoy bien. Y muchas veces Dios te va a mover el piso y te va a decir, bueno, ¿dónde está la ofrenda de calidad que tienes que darme? En Hechos 13:22, a pesar de lo que pasó con Betsabé y a pesar de lo que pasó con este censo, David sigue siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Conclusiones finales. Primero, el pecado empieza en la mente y el corazón. Y si no nos arrepentimos, quizás Dios lo saque a relucir un día y no nos gustará su expuesta ni sus consecuencias. Número 2, cuando empezamos a confiar en aquello que tenemos o hemos conseguido, estamos a punto de vanagloriarnos y olvidarnos que Dios en su gracia y soberanía nos permitió tener. Hermano, piensa bien en ese punto como David. David estaba en paz, tenía dinero, tenía fama, tenía ejército. Muchas veces nos sentimos así. Yo he quemado mis pestañas, no sé, ¿no? Tengo tal título, tengo tal casa, tengo el otro no tiene. Yo lo he hecho, lo he construido con mis manos. Cuídate, hermano. Cuídate de la vanagloria. Tercera conclusión, la Biblia no se contradice y se interpreta a sí misma. Y cuarta y última, una verdadera ofrenda siempre nos costará. Porque nuestro deseo será dar lo mejor para Dios, aunque sea nuestra vida o hijos al servicio de Dios y el dinero que es fruto de tu trabajo. Y cuando yo hablo hijos al servicio de Dios, hemos estado en esta semana encima con chicos desde 15 años hasta 26 en su gran mayoría, tomando, si vieran la noche final, decisión, dice, yo me voy a involucrar en las misiones. Pero la gran mayoría llega a su casa y le dice, papá, voy a ser misionero. ¿Misionero tú? ¿No? ¿De qué vas a vivir? ¿Quién te va a sostener? ¿Para eso te he criado? Porque puede ser que tu ofrenda de calidad sean tus hijos al servicio del Señor. Esa nueva generación que viene. Puede ser que sea nuestra vida, que Dios te está llamando y necesitas responder y abandonar todo. O puede ser el dinero, el fruto de tu trabajo, porque yo sé que el trabajo no es fácil. ¿A quién le gusta el trabajo, hermanos? Yo no sé si tú mañana lunes te levantas y dices, ya, aleluya, voy a mi trabajo, me baño, me están esperando, ay, qué divertido, me voy a ir a trabajar. ¿Así sales, hermano? ¿Ah? Yo no creo que ninguno de ustedes sale, ay, vamos a que sea tu primer día de trabajo, ¿no? Pero si ya tienes trabajo ahora, dices, voy a ver a tal persona, ¿qué hago? Me tengo tanto. Yo sé que ese esfuerzo te cuesta, pero el dinero, lo que ofrenda o el diezmo que das de eso, es y debe ser de calidad. Y si no lo estás haciendo, vamos a orar y decirle, Señor, perdóname, porque mi ofrenda no está siendo de calidad. O
Si tienes que dejar un pecado que está en tu mente y en tu corazón, pero todavía no ha llegado la acción, dile: perdóname, Señor. Es el momento de arrepentirnos. Vamos a cerrar nuestros ojos.